Así es, porque este fue el escenario que vivieron por varias horas los bocatoreños, producto de este cierre liderizado por personas que invadieron terrenos privados, justamente en ese sector donde nos acaba de hacer el reporte Demetrio Ábrego. Con nosotros esta mañana el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, justamente para hacer el balance de los acuerdos alcanzados en esta mesa de negociación que se dirigió precisamente a esta zona del país. Sí. Ministro, muchísimas gracias por despertar acá con nosotros en Noticias AM y compartir con nuestra audiencia los acuerdos alcanzados en el día de ayer. Gracias, Castalia. Saludos a los radioescuchas y televidentes. Sí, desperté aquí porque llegué creo que antes que tú. Así es, lo reconozco. Sí, bueno, en efecto, mira, nosotros ayer estuvimos allá por una instrucción precisa, muy focalizada que el presidente de la República hizo para que asistiéramos a resolver el problema que se estaba dando en la provincia, y lo hicimos como parte de una comisión de alto nivel. Estaba conformada también por el ministro de Gobierno, Roger Tejada, quien se sumó más tarde porque más temprano tuvo que ir a la Asamblea, a la Comisión de Presupuestos, a ver un tema precisamente de fondos para la comarca. Es un tema que ya estaba pendiente, así que yo me adelanté con otro grupo y estuvimos allá con el gobernador, con el defensor del pueblo y con el personal de Mitradel y de Mingo. Lo primero que hicimos, Castalia, fue verificar la veracidad de aquellos muertos que decían que había, sí, porque esto lo comenzaron a hacer, a darle más importancia a la cuenta en las redes sociales. Bueno, fuimos a la policía también, nos dimos cuenta que ahí había 16 detenidos, 16 hombres, 3 mujeres, eran 19. Hablamos con todos ellos, les dijimos que estábamos ahí con ese propósito. Después nos fuimos al hospital, fuimos hasta la morgue y verificamos que no había un solo muerto, ni había nadie tampoco en los hospitales, ni hombres, ni mujeres embarazadas, ni niños en condición difícil. Lo que hubo, sí, claro, algunos que entraron y salieron del hospital. Dicho esto, entonces nosotros hicimos contacto con los señores que estaban cerrando la vía. Y les pedimos que necesitábamos con ellos una reunión. Primero encontramos un vínculo que podía ser unos pastores evangélicos que ya habían tenido contacto previo con ellos. Con estos señores nos reunimos y después los llamamos a una reunión. Demoró un poco porque ellos se tomaron su tiempo en acercarse. La idea era poder traerlos al terreno donde nosotros necesitábamos tener paz y conversar. Y ahí es donde entonces viene el tema de los reclamos o las aspiraciones de ellos versus todo lo que había ocurrido. Apedrearon en ambulancia, rompieron vidrieras del Calvin Byron en el estadio. Allí era un desorden y una anarquía total, pero además estaban perdiendo como $2 millones diarios porque las bananeras no podían esperar ya más tiempo. Ahora, mi ministro, esto es un delito. Sí. Esto es un delito porque las invasiones es robo de terrenos. Y en este caso específico, y más adelante vamos a contactar también a uno de los dueños de estos terrenos. Esto es un conflicto que se genera porque grupos de personas que alegan una necesidad, y de eso quiero hablar también, sí, se toman estos terrenos, ministro, y esto no solamente ha ocurrido en Bocas del Toro, ocurre también en otras zonas. Y yo ayer comentaba, y con su experiencia, ministro, ¿son ideas mías o cada vez que viene un último periodo de gobierno o inicia campaña política, este tipo de fenómenos se incrementan? No son ideas tuyas y se incrementa cuando se está terminando cualquier administración, porque ellos sienten que no se les va a tocar, precisamente porque estamos en un año electoral y la gente dirá, bueno, espérate, yo mejor no me meto con esta gente porque aquí hay votantes. El costo político. Claro, porque hay un costo político. Bueno, eso no ocurrió en Bocas del Toro, pero lo que sí te puedo decir es que, en efecto, las invasiones que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno, las pudimos minimizar bastante por el ritmo que traían, porque era una cuestión que era para el área este, sobre todo, para allá 24 de diciembre y todo ese sector hasta Chepo, era una cosa increíble. Había 16, nosotros esas las fuimos controlando y de hecho sí tuvimos algunos, acuérdate de Nicolás Solano, sí, y todo esto, ¿no? Pero bueno... Y en este caso específico, ¿cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántas familias realmente intentaban tomarse estos terrenos? Si no me equivoco, son 63 hectáreas. Las
las hectáreas que ellos ocuparon o el terreno donde ellos se metieron. No sé si estaba todo ocupado. Pero son terrenos privados, como tú lo acabas de mencionar. Hay una familia Torres, creo que ellos son como 11 hermanos, y hay otra familia más, que todos se organizaron y dijeron, espérate, yo tengo mi pedazo de tierra aquí, el mío y el mío y el mío, no lo quiero vender a nadie, yo quiero desarrollar un proyecto allí, y ese es derecho del dueño, pues aquí se tiene que respetar la propiedad privada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron ante el juez de paz y le dijeron, esta tierra es mía, yo solicito el desalojo por intruso. Ese es su derecho. Entonces, ¿qué hace el juez de paz? Actúa en consecuencia. Después de esta etapa con la negociación, y bueno, ellos se mantienen en la zona, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Lo que pasó anoche, pues aquí llegamos como a las 8 de la noche. Lo que pasó anoche fue, o ayer en la tarde, cuando terminó esto, tipo 6 de la tarde, ellos dijeron, nosotros queremos de todos modos mantenernos en el sitio hasta que tomemos la decisión de si aceptamos o no la fórmula que yo les presenté. Y eso es el día 6 de julio. Yo voy a regresar a la provincia y la oferta va a estar en pie hasta ese día. Y ya te puedo explicar cómo es qué fue lo que le ofrecimos, pero para que esto ocurra, el propietario debería también estar de acuerdo. Aquí es donde el defensor del pueblo, sí, que estaba presente, dijo, voy a hablar con el propietario a ver si él quiere que ustedes permanezcan hasta el día 6 de julio. Ahora bien, ellos reclaman espacios de vivienda, ministro. Reclaman espacios, sí, lotes, pero yo les dije, no es todo el que se anota en una lista que yo lo voy a considerar. Yo le dije, los voy a filtrar, se los dije a todos. A mí no es el tema de qué partido político sean o no, porque eso no es lo que a mí me interesa ni lo que a mí me mueve. Es dónde está la necesidad. Y yo le dije, si yo detecto que tú tienes algo en otro lado, o que tú quieres tomar dos, o que tu hermana, no sé, olvídate que eso no va a pasar. Entonces siempre nos ocurre que de la lista original termina siendo la mitad o un tercio, porque al verificar nos damos cuenta de que existen, claro, otros lugares donde pueden tener alguna otra vivienda. Ya entonces ahí se trata de una, sí, especulación. Claro. Entonces, eso lo verificamos previamente. Voy a pedirle un paréntesis, ministro, porque creo que es justo y necesario, porque en medio del trabajo que se hace a través del Ministerio de Vivienda, de verificar quiénes realmente tienen una necesidad de terreno para la construcción de su vivienda, y escucharé más adelante la propuesta de ustedes, sí, hay una situación que es la legitimidad de quiénes son los dueños de estos terrenos. Esos terrenos no son nacionales, tienen propietarios, y uno de ellos es el señor José Torres, a quien le agradezco este enlace. Señor José, le agradezco mucho, estamos con usted vía telefónica, estamos acá junto al ministro y conocer un poco para poder entender cómo se origina este conflicto. ¿Desde cuándo son ustedes dueños de estos terrenos y cuándo empezó esta situación? Muy buenos días, licenciada Castal, y a su público que la está viendo en este momento. Para hacer un pequeño resumen, esta propiedad es nuestra desde 1915. Luego del fallecimiento de mi abuelo lo continuó la heredad mi padre, que en paz descansa. Luego seguimos nosotros, todos los hermanos, que somos 11, donde después subdividimos la finca en 11 dueños. Es decir, que cada hermano tiene su título de propiedad registrado en el registro público. ¿Cuándo empezó esta situación? Esto nace, yo quiero decirle algo más a fondo. Este problema de las invasiones de tierra es de vieja data, como 30 años tiene este problema. Nosotros hace 2 semanas empezó la invasión a nuestras tierras. Es decir, que esta gota es la que rebasa el vaso. ¿Y ustedes se acercaron a las autoridades para poder alertar de lo que está ocurriendo? Desde luego, nosotros comenzamos hablando ante la juez de paz de la situación que se estaba presentando, les pusimos todos los puntos, pero ante esta situación de inacción de parte de las autoridades, entonces fuimos a la gobernación a hablar con el gobernador llamó a los invasores nombraron a una serie de dirigentes que los representaban. Eso se dio un día donde se habló durante 5 horas, donde el mediador estuvo hablando, nosotros intervinimos también manifestándole que nosotros somos propietarios. El mediador le manifestó a estos señores que esos
esas propiedades tenían sus títulos de propiedad debidamente registradas. O sea que ellos tienen conocimiento de causa de lo que está sucediendo. Después de las 5 horas de tanto de estar hablando, se concluyó en nada. Luego de eso se levantó un acta. Luego de eso se convino en una nueva reunión en un viernes, 16. El martes fue la primera, el día 16 fue la otra reunión. La situación fue similar. Fue como hablar con una piedra, que ellos no entendían razones. Ellos están entre ceja y ceja, que la propiedad ellos la quieren porque la quieren. Luego de esa situación, nosotros volvimos a hablar con la juez de paz, conversamos, hasta que luego la juez de paz emitió una resolución donde se ordena el lanzamiento por intrusos. Luego de eso viene un pequeño espacio de tiempo para darle a las autoridades que se preparen con sus equipos, la logística, todo aquello. En ese interín pasaron como 5 días en ese interín de prepararse, qué sé yo. Luego viene ya esto está en manos, el documento del desalojo está en manos de las autoridades policiales. Claro. Luego las autoridades policiales, otro tiempo, porque dice que necesitan traer más tropas y qué sé yo, para poder ejecutar efectivamente la acción. Señor Torres, ¿usted siente que las autoridades locales no lo acompañaron en su momento? No, claro que sí, las autoridades la autoridad competente, en este caso, que es la juez de paz, estuvo en todo momento presente. Okay. Pero en el lanzamiento. Adicional, primero se había hecho un recorrido por toda la finca con la juez de paz, notificándole a todos los intrusos que debían desalojar. Es decir, que todos estos señores estaban advertidos que tenían que desalojar. Cuando se dio la acción en estos días pasados de la intervención de las autoridades competentes para que se cumpla lo que se había establecido ante las autoridades que debían proceder al desalojo, entonces, ¿qué ocurre? Que se vamos a los extremos. Primero nosotros iniciamos un proceso de paz, pero ¿qué ocurre? Que ante esta persona no escuchar a la justicia, entonces se aboca ya a lo que es la violencia, porque interviene lo que es la policía para el desalojo. Claro, señor Torres, una pregunta. En medio de esta situación yo quiero preguntar por el rol de la autoridad alcaldicia. Digo, en este sentido, yo no puedo hablar en este problema porque esto no es competencia de la alcaldía. La ley es clara que en la cual textualmente habla de que esto es competencia de la juez de paz. La autoridad de la alcaldía no tiene injerencia en este asunto. ¿Qué espera usted después de estas negociaciones, señor Torres? En ese sentido, nosotros nos sentimos sumamente preocupados a raíz de que cuando se dio la reunión, tuve una pequeña conversación con el señor Paredes, el ministro del MIBIO. Que acá está con nosotros, señor Torres. El ministro está acá con nosotros. Él sabe muy bien que nosotros estuvimos conversando. Y luego se dio otra reunión donde lo más raro de todo esto fue que nos excluyeron en la reunión, cuando resulta ser que nosotros somos la parte afectada. Sin embargo, nos excluyeron. Pero nosotros buscamos la forma de llegar a la reunión que se dio en Finca 8. Asistimos, estuvimos presentes, nos sentamos. ¿Y qué ocurre? Que luego se nos acercan unos funcionarios del gobierno y nos manifiestan que en aras de la paz, de que no quieren que los señores se vayan a discutir, por nuestra presencia, siendo que nos estaban violando nuestro derecho de estar en esa reunión, porque vuelvo y les repito, nosotros éramos la parte afectada en este problema. Sin embargo, nosotros, por mantener la paz y la tranquilidad, decidimos salir del recinto. Sí, porque hay un momento tenso, me imagino que porque se trataba de un momento tenso en medio de esta negociación. Señor Torres, yo le agradezco muchísimo este enlace, porque siempre en estas historias es bueno tener todas las partes, sobre todo una situación tan delicada como esta. Así que vamos a estar pendientes del término de los acuerdos que se han alcanzado allá en Bocas del Toro. Así que seguimos en contacto, señor José. Regresamos con nuestro invitado, ministro, ya acaba de escuchar. Creo que era justo y necesario. Sí. Ustedes se imaginan tener sus terrenos legales, heredados por sus abuelos, y que de repente diga, bueno, pero es que yo tengo una necesidad.
y ahora yo lo quiero y que el gobierno lo compre. Fíjate que Señor ministro, eso se puede llegar a ese extremo porque ese es el temor también de que yo no puedo comprar tierras así baldías o terrenos que no tengan ninguna nadie, familia ¿no? está obligada a ceder sus terrenos. Tampoco. Es que si yo te digo que quiero comprar tu carro y porque lo veo bonito o me gusta el color y tú me dices yo no quiero vender mi carro, tampoco te lo puedo quitar. O sea, tiene que haber la voluntad tuya de vendérmelo, si no yo no lo voy a tener. En este caso, lo que ellos aspiraban era que nosotros entráramos a comprar la tierra para ellos. Eso no existe, eso no lo puede hacer el ministerio. En todo caso, cuando hay áreas que han sido ocupadas, invadidas, que tienen ya 30, 20 años, que ahí hay una situación irregular y hay que formalizar eso. Bueno, entonces el banco hipotecario a través del ministerio lo que hace es que compra estos globos y compramos un problema para después entonces notificar y comenzar a facturarle, porque hay que facturar. En el pasado, ministro, ustedes han detectado que con estos fenómenos de invasiones hay gente con real necesidad de una vivienda, pero hay gente que especula con esto y que vive de esto. Sí, ¿Qué se va a hacer para depurar lo que está ocurriendo allá en Changuinola y determinar quiénes son esas familias que realmente necesitan una solución de vivienda y qué opciones tiene el gobierno para ellos? Bueno, fíjate que con los años, no solamente Changuinola, en el país entero, la policía, inmigración, con nosotros hemos estado armando unos equipos de trabajo que nos llevan a identificar las figuras que aparecen aquí, acá, allá, más allá. Y sabemos en qué momento se trata de un tema de especulación y en qué momento hay alguien que a lo mejor sí lo necesita, pero llevado por la necesidad alguien lo engaña. Pero eso no es un delito. Entonces, ya. La última vez que hablamos del tema, usted señalaba que había gente plenamente identificada, sí, que se moviliza incluso por todo el país. Pero en la Asamblea no hemos podido lograr que nos aprueben entonces una ley para poder castigar la invasión de tierra. Hay un tema administrativo ahí que te ponen una multa de $25 como si tuvieran una palmadita en la mano y no lo vuelva a hacer. ¿Quién repone los $2 millones perdidos? ¿Quién repone los vidrios rotos de los daños causados en esta protesta? ¿Quién repone los daños a la ambulancia de la Caja del Seguro Social? Tienes un buen punto. Y además la misma comunidad del turismo, todo. O sea, todo se afecta. Nosotros fuimos, claro, en una misión específica para atender el tema y de paso ofrecer alguna alternativa, ¿no? Pero lo que no podíamos permitir es que esto se saliera de control y ya se estaba saliendo de control. Ocurre que las autoridades locales intervienen, sí, pero de repente entonces hay otros temas ahí inmersos y es que la violencia, la fuerza, el no me importa, ese tipo de cosas están presentes y Castalia, no me extrañaría para nada que también la mano política estuviera por allá también financiando. Por lo que estaba comentando al inicio, porque si es una, o sea, quienes llevamos en el periodismo los años que nosotros tenemos de estar en esto, siempre cuando hay un cambio de gobierno o viene un último año de gestión o inicia la política, estos fenómenos se incrementan. Sí. Sin embargo, yo aclaro que a pesar de que pueda estar por ahí moviéndose tras bambalinas algún tema de carácter político, nosotros siempre evaluamos los casos para estar seguros de que la persona lo necesita, porque puede ser que hay gente que lo necesite y no tiene que necesariamente ser o PRD o... Pero hay necesidad de terrenos, ministro, eso es una realidad. Sí hay esa necesidad. ¿Hacia dónde va ese plan de ordenamiento? Porque yo le voy a decir algo que... tenemos uno para Bocas. Que hay uno para Bocas. Claro. Porque ¿cómo le decimos a esta gente? Ojo, yo jamás voy a aplaudir ni voy a avalar una ilegalidad, mucho menos la violencia, ni la toma ilegal de terrenos como lo que estaba pasando donde el señor Torres. Pero es una realidad que miles de panameños que tienen una real necesidad no consiguen donde, mientras nosotros nos quedamos con escándalos, por ejemplo, de ver a diputados que logran titular tierras a centavos. Esa es una realidad que golpea, ministro, en medio de una real necesidad que hay en el país. Y bueno, y pronto conoceremos cifras ya confirmadas con el censo que se van a publicar recientemente. Pero ¿qué hacemos ante una situación como esa? El crecimiento poblacional, el crecimiento vegetativo de la población anda por el orden del 4% anual
Y esto nos pone en un déficit habitacional clavado, porque el gobierno no es capaz nunca de cubrir ese déficit habitacional en un periodo de 5 años. Estamos apoyándonos en programas como el del Fondo Solidario de Vivienda, que por cierto ya estamos a punto de terminar ese capítulo de una deuda que teníamos pendiente con ellos, con una transacción que se está haciendo. Bueno, este es un paréntesis que hice. Pero para los efectos prácticos, nosotros necesitamos el concurso, sí, de muchos más. Y necesitamos medidas innovadoras, porque sí es cierto, Castalia, hay todavía un déficit habitacional que tenemos que reconocer en los sectores más bajos. Entonces yo me enfoco allá y sé que tengo que producir alguna fórmula, pero lo que no podemos permitir, Castalia, es la violencia, claro, el engaño, la apropiación a la fuerza. Y el presidente ayer me decía, cuando hablé con él, me dice: Rogelio, lo que no podemos permitir es que se viole el derecho de la empresa, de la propiedad privada. Yo debo aprovechar, ministro, porque un tema se relaciona al otro, hablando de necesidad de vivienda. Ha generado preocupación el término de la cobertura del interés preferencial. Sí. Y que va a golpear sí, directamente a la clase media profesional. Sí. O sea, ¿qué va a pasar, ministro? La lectura que estamos dando es que cada vez va a ser imposible accesar a una vivienda digna, tomando en cuenta que ya no hay proyectos habitacionales al alcance de esa clase media profesional. ¿Qué va a pasar? Ustedes están terminando su gestión, pero algo tiene que definirse al respecto. Te voy a dar una primicia, pues. Ayer el presidente se reunió con CAPAC y con otros grupos y les habló. Yo estoy adelantándome un poquito, pero ya el presidente había comentado esto con estos señores. Les habló, ya tenemos un proyecto nuevo. Sí se va a extender el interés preferencial. Hay unas modificaciones con relación a tiempos, pero lo que quería primero el presidente era discutirlo con todos los actores. Ayer hubo una reunión importante. Yo debía haber estado ahí, pero estaba en Bocas del Toro. Sin embargo, el presidente tiene en sus manos ya el proyecto. Yo esperaría que él anuncie, el momento va a ser muy pronto, pero las noticias son buenas. Sí, el presidente ha considerado ese tema. Extenderlo. Sí, señorita. Y los estudios, señorita, los estudios que ustedes están realizando, que también, ¿hacia dónde? O sea, hay sitios en ciudad, todo el mundo quiere vivir en la ciudad, ministro. Y ese fenómeno no solamente ocurre en la capital, en Panamá Oeste, sino que ya en el interior del país. Todo el mundo quiere, sin embargo, va hacia las periferias. ¿Hacia dónde debe ir enfocado a largo plazo el modelo de crecimiento e incluso de diseño en construcción de viviendas? Bueno, fíjate que hay un tramo que estaba solamente enfocado en la ciudad capital y en apartamentos. El proyecto extiende esto a la República entera. Así que te estoy dando dos informaciones que pronto vas a poder corroborar en el decreto, pero hay buenas noticias sobre ese tema. Yo sé que eso era un tema que le había estado preocupando mucho a los promotores, porque hay un rango donde el banco te califica y estás así como que en la línea. Si la tarjeta de crédito se te sube mucho, te saca de carrera. Entonces el interés preferencial ayuda mucho y eso también genera mano de obra, porque ahí hay una actividad de construcción que es uno de los motores de la economía más importante. Así que con la anuencia del presidente y se ha revisado inclusive el alcance con el Ministerio de Economía y Finanzas, esto va a ser una realidad. Ministro Paredes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Rogelio Paredes, ministro de Vivienda, quien ha estado liderizando